El mundo del entretenimiento volvió a incendiarse cuando Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu se encontraron en medio de una tormenta que nadie vio venir. Lo que parecía una nueva ronda de chismes pasajeros se convirtió en un vendaval que atravesó redes sociales y redacciones, cuestionando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Sus seguidores, agotados por años de teorías cruzadas, empezaron a decir que, esta vez, el guión grandilocuente que rodeaba su tan comentada colaboración se estaba consumiendo en su propia hoguera. No era la primera vez que un murmullo se transformaba en clamor, pero ahora algo, sutil y contundente a la vez, estaba cambiando. Durante años, rumores, suposiciones y relatos engañosos los persiguieron como una niebla espesa que desdibujaba su historia real. Los titulares se multiplicaron, las interpretaciones se apilaron y, por momentos, cualquier intento por clarificar quedaba sepultado bajo la espuma del espectáculo. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu aprendieron a sonreír ante preguntas capciosas, a pivotear sobre alfombras rojas y a esquivar trampas dialécticas sin perder el pulso profesional. Aún así, la bruma parecía empeñada en seguirlos, como si el mito valiera más que la verdad. Y, sin embargo, de pronto, una secuencia de hechos, inesperada y milimétrica, sacudió el ambiente. Cuentan dentro de la industria que ambos dieron un paso que muchos interpretaron como un desafío directo a las historias desmedidas que los rodeaban desde su emblemática dupla televisiva. No fue una declaración escrita con mayúsculas ni una confesión teatral, fue un movimiento más silencioso, pero contundente, que algunos calificaron como un gesto simbólico. No hacen falta discursos si las acciones van en la dirección correcta, dijo un productor veterano al que no le falta olfato. Y eso parecía haber sucedido. Eligieron que sus actos hablaran más alto que cualquier rumor. Los indicios, para los que miran con lupa, empezaron hace semanas. En una entrevista que Mert ofreció en solitario para promocionar su nueva película, el actor evitó el camino fácil de la evasiva y, sin ceder a la curiosidad maliciosa, subrayó sin adornos el respeto con el que siempre trabajó junto a Afra. Hay confianza creativa y profesional. Cuando eso existe, lo demás puede hacer ruido, pero no derriba la estructura, soltó, con calma medida y mirada firme. No negó, no confirmó, no jugó al enigma. Simplemente colocó la palabra respeto como columna vertebral. Por su parte, en otro espacio, con una atmósfera más íntima, Afra se refirió a Mert sin circunloquios rimbombantes. Es disciplinado, generoso en escena y muy atento con el equipo. Lo valoro de verdad. El tono no llevaba notas altisonantes, pero sí la claridad de lo honesto. Las redes sociales, acostumbradas a encenderse a la mínima chispa, captaron la melodía. Numerosos fans señalaron que ese énfasis compartido en la consideración mutua no era casualidad ni guión de prensa, sino un mensaje encapsulado, una forma de reescribir una narrativa que se había ido de madre. Si durante mucho tiempo la especulación había avanzado sin freno, ahora sus propias palabras parecían trazar un borde, un límite sano desde el cual volver a mirar todo. Y la discusión cambió de carril. A ese clima de reposicionamiento se sumó un detalle crucial. Una interacción tras bambalinas que apareció, casi sin ruido, en la red. No hubo grandes focos ni montaje espectacular, apenas un video grabado con un teléfono, de esos que despiertan curiosidad porque se cuelan por una rendija. El clip mostraba a Mert y Afra preparándose para una sesión fotográfica de campaña solidaria. No hablaban a cámara, no posaban para nadie. Simplemente eran dos compañeros de trabajo ajustando tiempos y posiciones. En un momento, Mert se acercaba para acomodar el micrófono de Afra, cuidando que el cable no tironeara el vestido. Ella sonreía con gratitud, acomodaba una hebra de cabello rebelde y le preguntaba, en voz baja, si el ángulo de luz no quemaría su lado izquierdo. Él asentía, señalaba el monitor y le cedía el paso con un gesto suave de la mano. La escena duró segundos, pero transmitió algo que los titulares estridentes no podían capturar: naturalidad. Los detalles de esa filmación eran escasos. La cámara temblaba, el sonido entraba y salía. A pesar de la precariedad, o quizá gracias a ella, el momento adquirió valor de prueba para quienes siempre desconfiaron del drama prefabricado. Muchísimos espectadores insistieron, con la seguridad de quien reconoce lo auténtico, en que la supuesta distancia, la tensión casi folletinesca que algunos tabloides vendían, no era más que un malentendido amplificado. No había frialdad, no había fricción explícita. Había oficio, coordinación y un lenguaje compartido que se construye con el tiempo. La conversación se encendió entonces en otra clave. Algunos usuarios, con paciencia de archivo, hilvanaron la secuencia. Las entrevistas separadas que coincidían en el tono, el video fortuito detrás de cámaras y,
finalmente, un tercer gesto que confirmaba la tendencia. Mert y Afra aparecieron juntos en una gala benéfica. No fue una alfombra roja pensada para titulares, sino una invitación discreta de una fundación que ambos apoyan desde sus inicios. Entraron con sobriedad, saludaron al equipo y se sentaron a pocas sillas de distancia. No hubo escenas de ostentación. Pero cuando el presentador pidió a los embajadores de la causa que se pusieran de pie, lo hicieron al unísono. Él aplaudió a sus colegas, ella se inclinó hacia una voluntaria para agradecerle el trabajo. Al terminar la ceremonia, un fotógrafo captó un instante nítido, un choque de miradas cómplice, breve, que desarmó a los más escépticos. Los veteranos del medio interpretaron ese conjunto de signos como una quema simbólica del viejo libreto, ese que había sido escrito con tinta de chisme y medias verdades. En su lugar, parecía instalarse una historia diferente, basada en la franqueza, el respeto y la apertura. No es que todo misterio desapareciera, la curiosidad forma parte de esta industria. Pero la nueva partitura restituía el peso a lo que importa, el trabajo, la empatía, la solidez de un vínculo forjado en jornadas intensas y en decisiones cuidadosas. El público, al volver a mirar sin el filtro del ruido, recordó porque la química de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraalu fascinó a una región entera, porque, más allá de lo que se imagine puertas adentro, lo que se ve en pantalla nace de una base real de escucha y confianza. En medio del revuelo, aparecieron quienes pidieron mesura. Algunos periodistas, cansados de la espuma, propusieron que no se forzaran etiquetas, que no se exigieran confesiones en vivo, que se respetara la maleza del fuera de campo. Ellos, los protagonistas, no alteraron el compás. Mert siguió con sus ensayos, afinando matices de un personaje oscuro que lo obliga a visitar zonas incómodas, y Afra, en paralelo, exploró una comedia dramática que le permitió desplegar una elasticidad poco vista. En entrevistas breves, a veces en pasillos de festivales, otras en cabinas de radio, ambos reiteraron la misma idea. No hay más verdad que el proceso, y en ese proceso trabajan mejor cuando hay reciprocidad y profesionalismo. Cuenta quien estuvo en la gala benéfica que, al terminar, Mert esperó unos segundos a que Afra se despidiera de los organizadores. No hubo posado conjunto. No parecía la noche para eso. Cuando salieron por la puerta lateral, el aire olía a tierra húmeda. Afra se ajustó el abrigo, Mert comentó algo sobre la precisión del sonido durante la subasta silenciosa y se marcharon por caminos distintos, sin dramatismos ni aspavientos. La escena, relatada así, podría parecer pequeña. Pero muchos entendieron que ese gesto era, precisamente, la confirmación de una narrativa nueva, la de dos artistas que no necesitan sobreactuar para que su mensaje se entienda. Mientras las discusiones entre fans subían de temperatura, comenzaron a circular hilos que revisaban cronologías y desmontaban relatos que nunca se sostuvieron con pruebas. Tal vez toda esta historia no estaba hecha de secretos, sino de interpretaciones precipitadas, escribió una seguidora que colecciona entrevistas y que, con paciencia de orfebre, comparó declaraciones, horarios y registros. Otros se emocionaron al recordar la primera vez que vieron a Mert y Afra compartiendo una escena que parecía latir más allá del guión. El eco de esas memorias encendió otra pregunta: ¿estamos ante una nueva etapa o solo frente a la corrección de malentendidos acumulados? La respuesta, probablemente, se encuentra a medio camino. Tal vez no haya capítulo nuevo ni final cerrado, sino una sintonía distinta. Lo que sí es indudable es que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraalu recuperaron la batuta de su propio relato. Retiraron, con cuidado pero sin vacilaciones, los adornos de cartón que otros habían colocado en su historia, y dejaron a la vista lo esencial. En la práctica, eso significa rechazar el juego de las sobreactuaciones y apostar por un presente más diáfano. Significa que, si alguna vez el mito los empujó a moverse a la defensiva, ahora el paso lo marcan ellos. En el set, aquellos que trabajan con ellos lo notan. Dicen que Mert llega antes de la hora, que repite la escena con la misma entrega 5, 10, 15 veces si hace falta, que sostiene una pausa más para que el ritmo del compañero respire. Dicen que Afra, con su oído atento, detecta las mínimas variaciones del tono y propone ajustes que casi siempre mejoran la toma. Dicen, sobre todo, que el ambiente se vuelve más amable cuando coinciden, como si la concentración se contagiara y el equipo entero se afinara sin necesidad de órdenes. Todo eso, contado hacia afuera, suena menos espectacular que un titular escandaloso. Hacia adentro, sin embargo, tiene un valor incalculable. Quizá por eso la presencia renovada de ambos en medios, sin ruidos innecesarios, volvió a encender la admiración por su sociedad artística.
Lo que antes había quedado eclipsado por el humo de la especulación reapareció con nitidez, una complicidad profesional que resiste el escrutinio, un sentido del tiempo compartido que evita el golpe bajo. Y, en el terreno donde mejor dialogan, el de la ficción, su química recuperó ese brillo que hizo que tantos espectadores se quedaran en vilo. La región entera recordó cómo, con una mirada, podían encender una escena completa. Es posible que los viejos guionistas del chisme, enfadados porque la historia ya no les pertenece, intenten otra vuelta. Un testigo anónimo, una foto fuera de contexto, una frase cortada. Pero ese mecanismo, antes efectivo, ya no produce el mismo impacto. Cuando las acciones ponen el listón tan alto, las conjeturas se quedan cortas. Ahora, cualquier nuevo intento de ruido se compara con la evidencia de gestos simples y, al mismo tiempo, contundentes. Y, por primera vez en mucho tiempo, gana la evidencia. A quienes necesitan certezas, quizás esto no les alcance. A quienes confían en las señales, les basta. En el centro de todo están ellos dos, sin aspavientos, apostando por una claridad que no grita, pero que, al ser constante, se vuelve imposible de ignorar. Lo hicieron sin renunciar a la reserva, sin invadir la intimidad que el trabajo exige preservar. Y lo hicieron de tal forma que incluso los más reacios a concederles beneficio de la duda tuvieron que admitirlo. La historia que se cuenta de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu ahora pasa por su propio filtro, no por el de terceros. Esta crónica, vista desde fuera, puede leerse como un curso acelerado sobre cómo recuperar el control en medio del huracán. No hay fórmulas mágicas. Hay timín, hay coherencia y hay un pacto silencioso con la verdad posible. Si esto marca una nueva etapa o si simplemente deshace viejas confusiones, el tiempo lo dirá. Lo seguro, lo único verdaderamente indiscutible, es que han vuelto a tomar el timón de su relato, ese que alguna vez les arrebataron los ecos de un escenario que ama los fuegos artificiales. Ahora, sin pirotecnia, han dejado poco espacio para la exageración. Y en esa sobriedad, paradójicamente, hallaron la piedra de toque que todos estaban buscando. La noche en que la tormenta cambió de dirección, Mert repasaba su guión hasta tarde. Afra, a otra hora, se empeñaba en el ritmo de una escena difícil. Ninguno imaginó que un video nacida de la casualidad iba a pesar más que 1000 portadas. Y, sin embargo, fue así. A veces, el destino elige los momentos más modestos para decir la verdad. Ellos la escucharon. Nosotros, esta vez, también.